La segunda presentación, espero que me estén escuchando bien, está a cargo de Alejandro Merino, que se refiere a la evaluación de la seguridad funcional en el transporte de hidrocarburos por ductos durante la ingeniería conceptual de ampliación de capacidad de transporte por rebombeo. Alejandro está representando a YPF y a una empresa contratista de ellos, a Dibutec. Alejandro, si vos podés, quisiera que tomes la pantalla ya. Ahora te la hago compartir y vamos saliendo adelante con la siguiente presentación. Alejandro, te escucho. Bueno, ahí comparto, si están viendo. Si ya se ve, me avisan, por favor. Perfecto, estamos viendo todo muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy lo que presento es, bueno, también gracias por la invitación y por estar, de manera virtual, pero bueno, lo importante es estar. Esto es una continuación de un trabajo que se realizó el año pasado, que fue presentado acá en la jornada también, que es la ampliación de capacidad de transporte del poliducto La Plata-La Matanza. El año pasado era por incremento de MOP en La Plata, o por incremento de presión de descarga en La Plata, en la cabecera, y esta continuación es por rebombeo en Dársena Dock Sud, ¿sí? Esta es la continuación, sí, la segunda etapa de la ingeniería conceptual de la ampliación de capacidad de transporte. Bien, como existe un incremento de capacidad de transporte y hay un cambio en la condición de proceso, se deben reevaluar o reestudiar todas las seguridades que tiene el ducto existentes. Entonces, para esta evaluación, lo que tenemos que tener en cuenta, a diferencia por ahí, lo que se ve un poco más en este tipo de charlas es refinerías o plantas. Los ductos tienen varias particularidades muy interesantes. Por ejemplo, hay ductos de más de 1000 kilómetros, hay ductos de 530 kilómetros, los diámetros son muy grandes, entre 12 y 32 pulgadas, existen presiones de descarga de más de 95 kilos, pueden llegar a existir, caudales muy grandes de transporte, de más de 2.200 metros cúbicos por hora, y también vencer alturas de mayores a los 1000 metros relativos, en el caso del oleoducto Puesto Hernández Luján de Cuyo, por ejemplo. Entonces, esas particularidades van a traer aparejados transitorios hidráulicos de mucha complejidad, por lo cual hay que hacer toda una evaluación de la seguridad funcional, sobre todo cuando se cambia las condiciones de proceso. ¿Y por qué? Porque al tener tanta longitud, los ductos atraviesan poblaciones, accidentes geográficos, campos cultivados naturales o instalaciones industriales. Es muy probable que, y casi siempre atraviesa alguna propiedad de tercero, o en el caso, por ejemplo, de ríos o canales, que también es muy complejo el tema. Existen válvulas de bloqueo, bueno, una serie de seguridades y cambios en la MAUP del ducto, ¿no? Bueno, en nuestro caso de estudio es el poliducto La Plata-La Matanza. No es tan compleja la traza, va por el costado de la autopista Buenos Aires-La Plata. Tiene 87,6 kilómetros aproximadamente. La cabecera de bombeo es La Plata, que lleva productos todo lo que es producido por Refinería La Plata hacia La Matanza, pasando por Dock Sud, donde también se puede derivar producto. Como acá es la derivación, uno puede derivar de Dock Sud, o de Dock Sud puede enviar a La Matanza. Básicamente es un esquema muy simplificado, tiene válvulas de bloqueo de ducto, la estación de rebombeo Dock Sud, que bueno, es el objeto de estudio en este caso, por la incorporación como rebombeo Dock Sud, y ahí 53 kilómetros, ¿no?, de La Plata hasta Dársena. Bueno, como dije, algunas características, tiene 87 kilómetros, 12 pulgadas. La capacidad de transporte de un bacheo típico es
470 metros cúbicos hora, entre gasoil, nafta y JP1. La presión de cabecera a La Plata de descarga son 59 kilos, y la presión de llegada a La Matanza se regula con una reguladora más o menos 4 kilos, 5 kilos de presión de llegada. Bueno, acá están de nuevo los productos. Bueno, esta es la condición actual del ducto, el perfil, un esquemita del perfil simplificado. Acá podemos ver la presión de descarga de La Plata en 59 kilos, la caída de presión hasta 4 kilos en La Matanza, una remesa entera de gasoil en el caño, y da una capacidad aproximada de 435 metros cúbicos por hora, en esta condición de bombeo. La MAOP del ducto es 60 kilos por centímetro cuadrado, salvo la entrada OXUD, que es 47,4 porque es R300, y tiene asignada esa MAOP en un tramo muy corto que es el ingreso. Y la LAOP, que es la presión más el 10% de la MAOP, son 66 kilos, excepto también en la entrada de DOXUD. ¿Cuál es el cambio, la situación nueva de proceso? La situación nueva es el rebombeo, es un aporte aproximado, son 2 bombas en paralelo que aportan 10 kilos de presión extras, lo cual da con gasoil 497 metros cúbicos por hora, que significa un 14,2% de incremento de capacidad de transporte. Bueno, entonces, una vez que definido la capacidad de transporte y el perfil de presión, el criterio de aceptación que empleamos es el criterio AM314, que en un régimen transitorio no podemos superar el 10% de la MAOP. Esta es la LAOP, ¿no?, que está acá indicada, 66. Este es nuestro criterio, en definitiva, de pasa o no pasa. Las ingenierías conceptuales que vamos a hacer, una vez que definimos capacidad de transporte, es el estudio o representar los resultados de la simulación hidráulica, estudiando las capas de protección individuales y todas juntas, y viendo si cada capa actuando de manera individual cumple el criterio de aceptación de AM314. Bueno, la filosofía de protección, las capas, por ahí no es tan lineal, ¿sí? Puede ir cambiando de un ducto a otro, por ahí algunas capas tienen que ir sí o sí de manera conjunta, otras no. Pero las capas que evaluamos en los ductos sería el sistema básico control, que es los lazos de control propios de las plantas. En este caso uno tiene control por la cabecera, puede controlar caudal o presión de descarga, depende de la necesidad del momento de transporte. Después tenemos otra capa de protección que se llama Set Point Tracking. Después otra capa de protección que se llama Estrategia Global de Control. Otra capa que es Switch de paro de descarga en bomba, por alta presión de descarga de bombas. Switch de paro por alta presión en válvulas o puntos de monitoreo o puntos estratégicos que uno define. Inicio de cierre de válvula, sí, estos son ya sistemas instrumentados de seguridad. Y protecciones mecánicas, las últimas que evaluamos de nuestra parte, que son válvula de alivio de presión, o PCB, o en ciertos casos, como vamos a ver acá en esta presentación, válvulas de retención. Y lo más importante, una de las cosas, como nombré anteriormente, diferencia de una refinería, una planta más acotada, es la longitud, ¿no? Acá hay mucha comunicación remota, básicamente casi todo se basa en comunicación remota, por lo tanto eso le quita por ahí robustez a la capa de protección, y es muy complicado llegar a niveles, por ejemplo, SIL 1 en los SIS. Por eso hay ciertas estrategias que se utilizan, que no se utilizan por ahí en un diseño de seguridad funcional de una planta. Sí, por ahí a nivel interno de una estación de bombeo, pero a nivel macro del ducto se utilizan estrategias muy particulares. Una de ellas, por ejemplo, es el inicio y cierre de válvula. Ahora vamos a describirlas cada una. El Set Point Tracking, yo acá pongo las más por ahí más exclusivas o más dedicadas a ducto.
Por ahí no nombro sistema básico de control porque es un poco por ahí la que conocemos, y acá menciono lo que es más propio de ducto. Bueno, set point tracking es ir monitoreando la presión de descarga de una planta. Esta es la señal en rojo de la de proceso. Por ahí no es tan continua, por ahí puede ser un poco más fluctuante. Y la EDEF aplica un filtro pasa abajo, suavizar la señal y subirla proporcionalmente, en este caso 2 kilos más o menos. Y como envolviéndola. Cuando ocurre un transitorio, que las bombas se quieren embalar, porque encuentran con una disminución de caudal, esto lo que hace es congelar el set point de descarga, no dejar que las bombas se embalen, ¿sí? Es una protección muy básica, por eso una de las primeras que en nivel de robustez es una de las más bajas. Estrategia global de control. También, al igual que el caso anterior, se hace un filtrado, se utiliza un algoritmo de detección de cambio, y cuando se detecta un nivel en una planta, un evento crítico sobre presión, dispara acciones que pueden ser congelar set point de descargas, set point de descarga un valor configurable, congelar un set point de aspiración, el paro de una estación de bombeo, o puede abrir y cerrar una derivación. Acá hay un esquemita por ahí en lo que es un ducto más complejo con varias estaciones de bombeo. La estación que detecta el bloqueo dispara acciones a las demás plantas. El bloqueo se detecta por aumento de presión y disminución brusca de caudal. Eso se determina con el algoritmo de detección de cambios. Esas señales son procesadas por el PLC y determina si existió o no un bloqueo franco de ducto, por ejemplo. También puede ser un paro repentino en una estación de bombeo. Esto sí, por ahí más adelante podemos ver el diseño y cómo es la estrategia el diagrama de diseño de los algoritmos de detección de cambio y de la estrategia global. Esto es configurable en SCADA, esto es lo que ve el supervisor de despacho de ducto. ¿Sí? Esta es la matriz de acciones de la estrategia global, en el caso en el poliducto, La Plata de la Matanza. Si hay un bloqueo en Dársena o Sud, o si hay un bloqueo en La Matanza, las acciones que se toman y son configurables, se pueden deshabilitar y se pueden cambiar, por ejemplo, las reducciones de set point de descarga o los tiempos de acción. Otras protecciones son, bueno, como comentamos, el switch de paro por alta presión de bombas o alta presión de descarga en válvulas. En definitiva es un SIF para que define una alarma de paro. ¿Sí? Se supone un valor fijado, se dispara una alarma, y si ese valor es, o sea, la señal de procesos continúa en aumento, se determina el paro de la estación de bombeo. Inicio y cierre de válvula de bloqueo. También lo implementamos el año pasado en la MOB 50, en el bypass de Dock Sud. Cuando uno hacía bombeo de La Plata a La Matanza sin pasar por Dock Sud, no nos daban suficientemente las protecciones, las capas de protección, no nos hacían cumplir el criterio de ASME, salvo las PCB, y se decidió adicionar una seguridad que es detección de inicio y cierre de MOB 50. Con tránsito, y también se determinó que con una presión mayor que 17 kilos, que eso garantiza una condición de bombeo de La Plata a La Matanza sin pasar por Dock Sud, para disparar el paro para la estación de bombeo en La Plata. También, como les dije, como comenté, uno también incluye protecciones por ahí o seguridades extra, porque esto depende mucho de las comunicaciones, garantizar la protección o no. En este caso, si la MOB 50 no tiene comunicación con La Plata, se reduce el set point de descarga de La Plata en un valor fijado hasta que se recupere la comunicación con la válvula. Esto se implementó el año pasado con la evaluación anterior de incremento de descarga en La Plata. Protecciones mecánicas, PCB y retención.
se disponen en Dock Sud, en la entrada o upstream, una PCB en la descarga de la planta, en 47 kilos ambas PCB, y lo que se incorporó en esta conceptual o en esta etapa fue el agregado de la retención en línea o en serie con la MOB 50 de Dock Sud. Esto lo que va a permitir es, ante un bloqueo de la plata, ¿sí?, bypassear la planta y dejar la planta Dock Sud como un esquema típico de una estación de bombeo, que tiene una retención en bypass, un bloqueo y una retención en bypass. Esta es una foto donde está la cámara, acá se ven las dos PCB, de entrada y salida. Acá está la MOB 50 y en este bypass se va a colocar una nueva retención. Después tenemos una válvula de la matanza en la llegada. También, todas son de 4x6, la de Dock Sud también. Configurada en 30 kilos, el timbrado de 30 kilos por centímetro cuadrado, y descarga un TK de 1000 metros cúbicos. En este caso descargan un TK de 200 metros cúbicos en Dock Sud. Bien. La herramienta que nosotros utilizamos es un simulador hidráulico en tiempo real, el Synergy Pipeline Simulator de DNVGL. Esta es la vista del simulador, esta es la presión a lo largo del ducto. Acá se ve, bueno, por el rebombeo este quiebre. Vemos la altura del fluido, la energía en forma de altura, la elevación del terreno, que bueno, acá como ventaja es mínima, hay unos 20, 15 metros de altura simplemente, terreno casi plano, y en azul vemos la línea de caudal, ¿sí?, el flujo. En punteadas la MOB y en líneas cortadas la LAOP, la presión límite que no debemos pasar en un transitorio. Yo le voy a dar ahora unas más y se va a ver la simulación, el bloqueo. Acá va a haber bloqueo en matanza y todas las seguridades activas. Ahí está corriendo el simulador, bloqueo en la matanza, paros y PCB. Y bueno, acá se ve también la remesa, es todo gasoil. Luego tenemos bloqueo en Dock Sud sin retención, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es todas las combinaciones de escenarios o los posibles bloqueos, toda la combinatoria con las protecciones disponibles que tenemos en el ducto y si son, como dije hoy, si cumplen o no ASME 314. Acá se produce un bloqueo en Dock Sud sin válvula de retención en serie con la MOB 50. Y por último, otra vista del simulador es la misma situación, bloqueo en Dársena Dock Sud, con retención, ¿sí? Y vemos la diferencia si se produce un bloqueo. Simplemente es un bypass de planta. Bueno, como se vio, en ningún momento se superó el 10% de la MAOP. Y después, una aclaración, acá no figura porque es un tramo muy cortito, la MAOP en la llegada de Dock Sud, que en ningún momento supera los 47,3, los 47,6 kilos, el 10% sería 55,6, en ningún momento fue superado por un bloqueo en Dock Sud. Y eso lo vemos acá en los resultados. De esta manera nosotros vemos la combinación de escenarios, quién bloquea, qué escenario hay de bombeo, y estas las capas independientes actuando y si cumple el criterio de ASME 314. ¿Y contra qué se compara? ¿Sí? Esto es, como es rebombeada la matanza, la presión de referencia es los 47,4 por la serie 300, la MAOP en
en DocSud, que es el punto más débil de la instalación, al momento de rebombeo. Bueno, acá vemos, con la estrategia de radio control no se supera la MAOP, con los paros por alta presión en válvula no se supera la MAOP, y con los PCB en DocSud tampoco se supera la MAOP. ¿Sí? Ni el 10% de supresión de la MAOP, no tampoco. Esto es bloqueando MOB 71 la descarga de DocSud, también la misma combinación y los resultados de la evaluación de los transitorios, ¿sí? Y vemos, bueno, se supera la tolerancia, ¿cuánto es superada la tolerancia? Y acá con retención, en ningún momento se supera, y con las PCB tampoco. Acá hay más combinaciones y nosotros evaluamos más escenarios, por ahí mostrar todo quizás lo hace muy largo a la presentación, ¿no? Nosotros también evaluamos este bloqueo de descarga y también evaluamos el bloqueo de la entrada de DocSud, que es la MOB 44. También está el cuadro hecho, está presentado en el informe, ¿no? ¿Qué conclusiones nos arroja la simulación y, bueno, todo el estudio hidráulico, toda la simulación, los transitorios y las protecciones? Sin protección no hay sobrepaso del 10% de la MAP, no se cumple de ninguna manera. Ante un bloqueo en la matanza o en DocSud, todas las capas actúan en simultáneo, se cumple el criterio. También se determina con esta herramienta que las PCB trabajan fuera de rango de inestabilidad, que es lo que recomienda la API 520, para el diseño de válvulas de PCB en instalaciones. Si se produce un bloqueo en DocSud, en la salida, solamente cumple el criterio de aceptación la capa PCB, por lo que se recomienda, surge la protección en la MOB 50, y la retención y la comunicación, y que la MOB 50 evitar que se cierre involuntariamente para no perder esa protección que es el bypass de la planta. Y además, bueno, esto también surgió a partir de la evaluación que se hizo anteriormente, del incremento de MAOP, poner una protección instrumental a MOB 50. Bueno, también, por ahí como último comentario, si bien hay más, estos por ahí son los más relevantes, son los más generales de la evaluación, nosotros nos valemos de este simulador hidráulico para hacer todo el análisis de capacidad de transporte y transitorios. Estos resultados es el input de los HAZOP que realizamos en las instalaciones, y bueno, nosotros ahora estamos viendo la posibilidad de aplicar los estudios LOPA a partir de estas simulaciones. También estamos trabajando en esto con esta misma herramienta y esta misma filosofía en el oleoducto Puesto Hernández, Luján de Cuyo. Como hay escenarios de momento de capacidad de transporte, reestudiamos y vemos si son suficientes o no todas las protecciones que dispone el ducto. Entonces, bueno, esto es el fin de la presentación. Muchas gracias. No sé si quieren, hay preguntas. Te dejo el control, Rubén, nuevamente. Bueno, perfecto. Está abierta la posibilidad de hacer preguntas, puede hacerse tanto a través del chat, o si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar directamente, también estaría habilitado para hacerlo. Bueno, no sé, aparentemente no hay ninguna pregunta. De todas maneras, si surge después alguna pregunta, con gusto pásenosla y se la hacemos llegar a Alejandro para que les conteste. Con esto, bueno, damos por terminada la primera parte de esta jornada. Vamos a ir al intervalo que estaba previsto, que va a ser hasta las 16:30, y a partir de ahí seguimos con las 3 presentaciones que quedan para completar el día.